Hoy desde la madrugada está habiendo acontecimientos convulsos para mucha gente y hay muchas personas que están preguntando, bueno, a mí me estaban preguntando, estamos ya en ciernes, ¿cuándo viene el Señor? ¿No? ¿Cómo podemos ver? Claro, salimos de 2 años de pandemia con una peste que ha producido, sobre todo lo que ha producido es situaciones de alineamiento en mucha gente en todo el mundo y ahora guerras, rumores de guerras, es decir, yo sé que las noticias les gusta potenciar mucho las cosas, ¿no? Sea grande o sea pequeño lo que está ocurriendo, pero nos pone a todo el mundo ahí en tensión, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Bueno, el plan estratégico del nuevo orden mundial es infundir el pánico por todos los lados, ¿no? Para idiotizar, paralizar, inutilizar a las personas y así poderlas dominar fácilmente. Pero sin duda que estamos viviendo tiempos escatológicos de cumplimientos muy alarmantes, ¿no? Y que nos van anunciando el acercamiento al final, ¿no? Al fin. Entonces es curioso que esta peste y la del SIDA y el ébola son pestes, sin embargo anteceden a las guerras y esto es algo novedoso. Porque generalmente sí, eran al revés, ¿no? Vienen al revés y así están ordenadas en la escatología del mini apocalipsis de Jesús: guerras, hambres, pestes, ¿no? Porque con la guerra viene después la miseria total, el hambre, porque no han labrado las tierras, no han ido a la guerra los hombres y bueno, y ahora van las mujeres también a la guerra. Imagínate tú después qué productividad alimenticia, ¿no? Y a ver, viene después esa hambruna y además el quebranto económico que hace pues que la inflación se dispare a niveles de que se cumpla una de las profecías tremendas de las guerras, y es que un pan puede valer 50 euros, un pan pequeño 50 euros, imagínate tú a donde más o menos yo he calculado que eso es lo que le da el valor profético a lo que costará un pan, ¿no? Y que viene por consecuencia de la escasez, o sea, en la ley de la oferta y la demanda pues no hay, pues suben los precios, pues disparan. Y después, lógicamente, ante la pérdida de defensas de los cuerpos humanos, pues las pestes entran a saco, ¿no? Los ejércitos de Belcebú, que son los virus, las bacterias, etcétera, entran a saco, ¿no? Y así, por ejemplo, la mayor peste que conocemos de los últimos siglos, después de aquella antigua... La peste negra. La peste negra de la Edad Media. La mayor peste fue la gripe española, ¿no? Que fue después de la Primera Guerra Mundial y que mató más personas que la guerra mundial, ¿no? Se calculan más de 20 millones de personas que murieron de esa peste. Entonces, pues esta peste del COVID no ha llevado al cementerio a 20 millones de personas, ni mucho menos. Y además, a pesar de ser global, la otra no fue ni siquiera global en toda la humanidad, porque no había las conexiones que hay ahora, ¿no? Entonces, en fin, los medios de dispersarse a través de los aviones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues las pestes que vendrán serán mucho peores, lógicamente, si las guerras son terribles. Porque hay ahora mismo, no sé si 30 o 32 conflictos bélicos en el mundo, que algunos de ellos se han hecho crónicos, ¿no? O sea, no ha terminado la guerra de Siria contra los rebeldes, que pueden ser que sean menos malvados que los que gobiernan el país, por supuesto, que el tirano al-Assad, y no ha terminado tampoco de ninguna manera la guerra en Irak con las tribus y con los conflictos internos, como no ha terminado tampoco pues en Afganistán,
donde pues ahora hay primero linchamientos ya que empiezan a ser hasta filmados, ¿no? De apedrear personas y después con las confrontaciones internas de las tribus, son guerreros de toda la historia, ¿no? Que se han dedicado al pillaje y que se han dedicado a imponer su fuerza, y no son profesionales, no son albañiles ni fontaneros, son hombres de guerra, al estilo de los mercenarios, ¿no? Y bueno, pues esta situación actual es el cumplimiento también de la profecía de Jesús, de primeros rumores de guerra. Nos han tenido con rumores de guerra. Y aquí Biden ha hecho una apología tan gigantesca de este conflicto que cualquiera podría pensar, venga, que se produzca ya esta guerra, que con esta guerra vamos a forrarnos con el petróleo y el gas, que lo manejan ellos, aunque no lo produzcan en tanta cantidad como Rusia, pero son los que manejan el control de la distribución y de la transformación, y bueno, y que además tiene reservas tremendas en petróleo, debido a que pasó de ser importador a ser exportador por el fracking, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, porque es tanto lo que se puede hablar de esto, que esos rumores de guerra en los que Biden incide, parece que los demócratas siempre tienen que tener una guerra. A mí me llamó la atención anoche la Casa Blanca apagó las luces. Bueno, el edificio de la Casa Blanca pues siempre está iluminado de día y de noche, ¿no? Y apagaron las luces como medida de seguridad. Yo digo, hoy en día están aterrados porque si a Putin le da por empezar a tocar botones, pues apaga y vámonos. Luego el que las da las recibe, claro. Pero ni siquiera va a ir más allá. ¿Por qué? Pues yo no creí, tengo que reconocer que no llegué al punto de pensar que Rusia iba a entrar hasta Kiev o iba a invadir Ucrania. Yo pensé que se iba a morder las repúblicas del Donbass para someterlas, aunque con la beligerancia, el buenismo de declararlas repúblicas independientes, ¿no? Independientes de todo, independientes de cualquiera menos de él, claro, que es lo que ha hecho con Bielorrusia y con Georgia, ¿no? Y entonces y con Crimea. Entonces yo pensé que con ese bocado se iba a conformar, y probablemente se conforme una vez que se alce la bandera blanca Ucrania, porque la va a alzar. Porque no le van a mandar refuerzos bélicos ni Europa ni Estados Unidos. Eso de ninguna manera, porque estos son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Estos son de los que, o sea, sobre todo los americanos, ¿no? La guerra ya están hartos de que vuelvan americanos en bolsas de plástico y que sea tan impopular que haga cambiar, tumbar un gobierno. En cualquier caso, es una forma siempre de provocar las guerras para beneficio propio. Eso está claro. Y ambos, Rusia y Estados Unidos, son los que más se benefician, porque Rusia está aprendiendo que, bueno, con Kosovo ahí hubo una masacre impresionante y Europa no intervino, y ahí a callar y a esperar en las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas son una institución burocrática que tiene además el derecho a veto, ¿no? Tienen derecho a veto, pues, Rusia y Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos y creo que China. Y Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, eso, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, conclusión,
Efectivamente, Estados Unidos es el que se está forrando con esta situación, que lo necesita, con una inflación tremenda, y con, bueno, pues con un peligro grave de esta inflación y como tiene Europa ya. Y el más perjudicado de todas maneras es Europa, que vamos a pagarlas muy canutas, porque ahí está el petróleo a $100 y pico y no tenemos fabricación de petróleo, es decir, que no hay petróleo propio, aunque Repsol se ha ido extendiendo a muchos países y tiene algunos pozos de petróleo, pero no esa potencia tan grande que tiene Rusia, los países árabes, etc. Esto le va a dar a los países árabes un subidón. Imagínate tú que mientras que los productores de petróleo generalmente les cuesta como mínimo a $35 la producción del galón, a Arabia Saudí le cuesta 10 como máximo el costo, porque lo tiene a ras de tierra. A ras de tierra. Y además porque sale a lo bestia. Entonces, a $100 y pico el galón de petróleo, pues no van a saber qué hacer con el dinero, que ya no saben qué hacer con el dinero. Y por eso, pues, estos jeques tienen coches de oro y platos de oro, cuchillos de oro, tronos de oro, porque es que no saben qué gastar. Pero ahora mismo, en todo este conflicto, quien queda como Suiza, es decir, como el que no interviene, son los países árabes. Se han quedado al margen del conflicto, y como le pasó a Suiza en las dos guerras europeas, era el lugar donde iba todo el dinero y todo el que quería guardar algo. Imagínate tú, además, que viene una inflación tan galopante, no en sus territorios, que no la hay, y no hay paro. Hay esclavos, pero no hay paro, porque al contrario, están demandando constantemente profesionales, ¿no? Entonces, imagínate tú, y sube la recaudación a raudales, pues a comprar y a comprar y a comprar. Y eso es lo que está haciendo tanto China como los países musulmanes, especialmente Emiratos Árabes, está desbocado en invertir su tremenda liquidez. Arabia Saudí va más astutamente, despacio pero certero, con golpe certero, compra empresas y bueno. Por eso la posible, lo estratégico. La posible salida de Europa es pactar con los árabes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Claro, va a ser el refugio, porque Estados Unidos, encima reprocha a Europa que no da el 2% a la OTAN, y que es verdad que no lo da, no sé si está dando el 1% de media, y que Europa está pensando, dice, y esto hará que se cumpla una profecía que tuvimos hace bastante tiempo, que Europa va a reaccionar para constituir su ejército propio, porque un 2% del PIB europeo le da para encima va a lograr crear 1 millón de puestos de trabajo en Europa, que son los soldados profesionales contratados, o sea, 1 o más. Entonces imagínate la perspectiva, pero va a crear muchos más puestos de trabajo, porque se van a poner a fabricar más armas, bombas y todo lo que haga falta para tener esa OTAN europea, que es la respuesta que todos saben merece Estados Unidos, porque ha fracasado su OTAN y ha fracasado con Afganistán, ya no es de fiar. Y encima, cuidado, porque hay países metidos en la OTAN que son dudosos y que pueden ser hasta enemigos de Europa, como Turquía. Por ejemplo, a ver qué pasa con Turquía, que está ahí al lado, y que está en la OTAN. Y sin embargo, por ejemplo, con la guerra de Siria, Turquía pacta con Rusia
bueno, porque era en su frontera y todo esto, y estuvo participando en las guerras ahí, ¿no? En connivencia con Rusia. Sí, porque Turquía, al ser rechazada por la Comunidad Económica Europea, tiene un orgullo herido tremendo. Y resulta que ha reaccionado, pues intentando posicionarse hacia China y hacia Rusia. ¿Por qué? Porque los países árabes ricos no le leen. Los países árabes pobres sí están dispuestos. Si es que se le puede llamar pobre a Irán, que en cierta manera se ha empobrecido cada vez más por su tiranía islámica y porque no hay inversiones de las multinacionales en Irán. ¿Quién va a invertir allá? Entonces la única riqueza es el petróleo y algunos tejidos empresariales que persisten después del imperialismo del Shah. Pero yo lo que creo es que todo esto todavía no va a convulsionar a una guerra mundial. Es que no por una razón. Porque hay profecías que se tienen que cumplir antes, y es la lluvia tardía. Lo que va a producir es un quebrantamiento mundial, quebrantamiento sobre quebrantamiento, llaga sobre llaga, para que millones de personas se pongan de rodillas, pidan perdón a Dios y pidan socorro al único que nos puede proteger de verdad, que es nuestro Señor y Salvador, y así puedan ser salvados, que es el plan de Dios para permitir o desatar todas estas huestes malignas, demoníacas, que son las que inducen a los megalómanos soberbios a declarar guerras, ¿no? Y cuando Putin, que estaba empezando a probar sangre, como cualquier bestia cruel, pues se va a encender y va a querer más. Eso sí que es verdad. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es una obsesión y una pasión que va creciendo porque es diabólica, es compulsiva. Y sabes que a veces hay animales que no se vuelven agresivos hasta que no se les enzarza, y entonces una vez que se les enzarza pelean y matan y prueban sangre. De hecho, el perro que ataca a un ser humano, la primera vez le ponen bozal, no sé qué, pero si ataca 2 veces hay que sacrificarlo, ¿no? Porque ya tiene un antecedente cerebral, porque tienen cerebro, los animales tienen cerebro y tienen maldad sin conciencia, que encima es eso, es instintiva, y por tanto una vez que esos instintos se han potenciado, pues a ver quién los frena, ¿no? Y cuando Rusia satisfaga sus deseos, que no va a haber para dónde. Es más, Europa va a ceder, como ha cedido, como te digo, en el desastre de Kosovo, que ha habido una injusticia ahí sin resolver, a pesar de que hubo un tribunal. Sí, a los serbios les... A pesar de que hubo un tribunal que condenó a ciertos asesinos, pero sin embargo, desde el punto de vista territorial y todo eso, nada, se acabó. Eso ahora asimilarlo, ¿no? Igual que ha pasado con la destrucción de países, ¿no? Que después, ¿cuánto tiempo tardó en recuperarse Alemania? Y que le amputaron la Alemania Oriental. Pues asimilarlo y se acabó. Los conquistadores, y como ni a Europa, sobre todo a Europa, no le interesa un conflicto con Rusia. No solo es por el gas, porque al final, como siempre, se sabe que las cuestiones económicas más o menos se van arreglando, pero las vidas, el miedo a que no es. Europa está
está sin fuerza defensiva ante un monstruo como el oso ruso, ¿no? Entonces, y Estados Unidos, que ya te digo, quiere desde lejos, no quiere meterse, no va a mandar soldados, después de haber hecho los fracasos históricos de Vietnam, de Afganistán, etc. Hoy había quien decía que es que el siguiente frente va a ser Estonia, Letonia y Lituania, pero eso es Unión Europea. Ahí sí que está la Eso OTAN. Es más complicado. Encima, sí. ¿Y Unión Europea? Sí. Yo no sé por qué me huele que pueda ser el cumplimiento profético de Ezequiel de que Gog invade Israel. No sé por qué podemos ir viendo, aunque no quizá ya, y mientras tanto pues esté intentando atemorizar y doblegar a esas costillas, porque hay una profecía tremenda, y es que el oso tritura 3 costillas. Que son Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Sí, pero posiblemente podrían ser esas 3 costillas, o podrían ser... tienen forma de, ¿no? Sí, o podrían ser Suecia, Dinamarca y Noruega, que son 3 verdaderas costillas. Y por eso, en cualquier caso, como Rusia ya tuvo con Finlandia, por ejemplo, una guerra tremenda, pues Finlandia se ha puesto en estado de alerta total. Sí, la península escandinava, dices, ¿no? Todas claro, hay 3 costillas. Entonces, las otras son 3 costillas pequeñas. Las que yo digo son 3 costillas grandes, ¿no? Y esa profecía siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y en cualquier caso, mientras puede resultar que se haga lo que se llama una cortina de humo brutal, y así pueda zamparse esas 3 costillas, y es provocar a Israel. Y la manera de provocarle es que salga la bomba atómica en Irán. Si sale la bomba atómica en Irán, que yo no sé si no la tendrán ya, porque que está anunciada, y encima sigue recibiendo ayuda en todos los sentidos, probablemente no solo con uranio, que ya tienen uranio enriquecido, sino con tecnología y con lo que haga falta de Rusia, y con el beneplácito de Biden, que claro, como forma parte del plan de resetear la humanidad y de reducirla a 1/3 o 2/3 partes de su población, entonces puede suceder que ante la inminente noticia de que Irán tenga la bomba atómica, Israel reaccione inmediatamente y bombardee las instalaciones donde quiera y arrase esa posibilidad, como ya lo ha hecho. Y entonces eso motiva, porque no es lo mismo hoy que cuando lo hizo Israel la otra vez. La otra vez no había una coalición tan fuerte con Irán. No, estaba Irán más bien casi sola, salvo estar con Siria y con Líbano, que son los tradicionales peones de combate, es decir, que son los que cabeza de turcos, ¿no? Los que utiliza Irán para el trabajo más sucio y directo, por la proximidad con Israel. Y entonces podría ser que eso justifique una reacción de Irán de mandar una bomba sucia a través de Siria, porque yo estoy convencido, por mucho que le he dado vueltas, de que las bombas sucias que estaban en Irak pasaron a Siria. Y claro, luego no las encontraron, pero habéislas, habíalas. y entonces, pues como en Siria no han investigado, no han mirado a ver, si ahí tienen... ¿Pero sería más Jerusalén o más Tel Aviv? Pues lo más próximo es Jerusalén. Pero también es una ciudad que quieren tener protegida porque tampoco quieren destruir esa ciudad, ¿no? Hombre, es que además
ya erróneamente conforme al Corán y a la historia de Mahoma, que nunca estuvo en Jerusalén, le han proclamado la ciudad santa, y segundo lugar o tercer lugar. Sí, está Medina, la Meca, Medina y Jerusalén. La Meca y Jerusalén. Pero en cualquier caso, todos los ciudadanos de Jerusalén y de todo Israel tienen máscaras de gas. ¿Por qué? Nosotros teníamos allí máscaras de gas. Ahora ya, bueno, pues imagino que más todavía, pero ya prácticamente hemos tenido con esto de la pandemia un retroceso tremendo en nuestra presencia ahí, que no era grande encima, era pequeñita, pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué tienen máscaras de gas? Porque saben que esa perspectiva es posible. Y claro, no se va a atrever Rusia a mandar una bomba atómica a Jerusalén, que tiene 250 cabezas nucleares y de última generación. O sea, una de las mayores potencias nucleares del mundo es Israel. Y entonces, pero Irán, ante la opinión pública, puede justificar mandarle una bomba sucia que mate a miles, además de establecer el caos en Israel. Bueno, pues entonces Israel tiene una promesa dada de advertencia, que no es el famoso plan de Sansón, de morir matando en último caso. Si tuviera conocimiento de que lanzan bombas nucleares a Israel, Israel lanzará todas las suyas en los objetivos señalados, en plan Sansón. Se llama la Operación Sansón. Sí. Esa está ahí como una posible, que a lo mejor nunca va a usar. Pero sí puede cumplir la advertencia que Israel dio a Saddam Hussein cuando lanzaba Scud, y Bush le decía a Ben Gurion, bueno, Netanyahu. A Netanyahu, no era Netanyahu el que estaba gobernando. Pérez. Simón Pérez, podía ser. No, el general Dayan, a Moshe Dayan y a los demás les decía, no sé quién era el que dirigía en ese momento, en la guerra del Golfo, Israel, no sé ahora si era Simón Pérez o puede ser el que fuera, ¿no? Y no os metáis porque eso es lo que quieren, provocaros para que entréis en la guerra y así Saddam Hussein atraiga a todo el mundo islámico en una reacción de unida por odio, que no se unen por cualquier otro motivo, solo por odio a Israel. Y entonces él quería ser el Nabucodonosor moderno, igual que Erdogan quiere ser el Solimán el magnífico moderno, y quiere, aquí todo son megalomanías, ¿no? Putin recuperar la URSS y el imperialismo soviético, y Erdogan el imperio otomano. Y entonces no te metas, ¿no? Pero siguieron viniendo Scouts a miles. Y con heridos, no muchos muertos, no sé si hubo algún muerto, pero con muchos destrozos. Y entonces llegó un momento en que el general jefe mandó un mensaje a Saddam Hussein diciéndole: un Scud más y destruimos Bagdad y Damasco. ¿Por qué? Porque entonces eran las dos ciudades que representaban a los dos pueblos más enemigos, cruelmente enemigos de Israel. Ahora, en este caso, Bagdad ya no es un enemigo activo, es un enemigo pasivo, sigue siendo enemigo pero pasivo, mientras que Damasco es un enemigo hiperactivo, que además puede ser exacerbado inmediatamente por orden de Irán y de Rusia. Y entonces se puede cumplir lo que está escrito en Isaías 17:1, que es una profecía que nunca se ha cumplido, ¿no? Y Damasco será destruida y nunca más será ciudad.
Damasco, como todas las ciudades antiguas, han sido atacadas muchas veces y han sido, bueno, pues masacradas, incluso con destrucciones importantes de sus edificaciones, etcétera, pero nunca ha dejado de ser ciudad, es la capital de Siria. Y ahí, en esa provocación, ay amigo, si eso sucede, donde quiera que haya un israelita, no solo los musulmanes dirán, mire, levantas una piedra, si ves un judío, mátalo. No. Todo el mundo se pondrá en contra de Israel, porque claro, estamos hablando de destruir una ciudad con no sé cuántos cientos de miles de muertos que habría, y el resto quedará pues lisiados, heridos, al estilo de Chernóbil, y la dejarán absolutamente desértica por la contaminación, más de 100 años. Pero para siempre, porque ya no permitirá el Señor la reconstrucción, porque habrá venido a reinar en la tierra. Conclusión, si eso sucede, pues todos los judíos tienen que volver a casa inmediatamente o irán perdiendo la vida, y muchos irán perdiendo la vida en el camino, como siempre, para que se cumpla la profecía de la aliyá total, que también está escrita tanto en Jeremías como en Ezequiel, y que dice Dios: yo enviaré primero los pescadores para haceros volver de todas las tierras donde os mandé. Por castigo fueron expulsados de Israel y se produjo la diáspora en todas las naciones por haber sido rebeldes a la voluntad de Dios. Y después de que se ha cumplido el mayor milagro de nuestro tiempo, del siglo pasado, que es que después casi de más de 2000 años, Israel recuperara su tierra y fuera constituida como una nación independiente, sin sometimiento a romanos ni a nadie, según la reunión en la ONU del 47, que después en el 48 se consolidó el Estado de Israel. El Estado de Israel, pero que fue autorizado en noviembre del 47 en la ONU, curiosamente con el voto definitivo de Guatemala, que es el que marcó la diferencia para el sí, ¿no? Y la profecía era: os mandaré por todas las naciones, pero después tendré misericordia y os volveré a traer. Y entonces llevan más de 70 años los pescadores y no quieren volver. Y la agencia judía, con fortunas a su disposición, ha invertido en esto durante estos 70 años, pues millones y millones, yo creo que miles de millones de dólares en traerlos, pagándoles el viaje, todo, dándoles recursos para sobrevivir el primer año en Israel, etcétera, ¿no? ¿Es esto el lío de los asentamientos, de los colonos y todo este asunto digo, porque hay mucha gente que no entiende? ¿Y por qué colonos? Pues son los que vuelven a la tierra de Israel, ¿no? Son nativos de allí, de sus antepasados, ¿no? Y que cumplen además una profecía. Y entonces han vuelto algunos millones, porque claro, ten en cuenta que cuando en el 47 se constituye Israel como pueblo, había 600.000 sabras, y bueno, o algunos miles ya que habían vuelto a pelear, a participar de la nueva nación, ¿no? Imagínate tú que ahora hay 7,5 millones en Israel, pues oye, volvieron muchísimos, porque además volvieron después del Holocausto, de los países que participaron en el Holocausto, porque Rusia no participó directa, pero sí participó indirectamente y siempre organizó pogroms contra los judíos, y más de 1 millón de rusos judíos volvieron, y etcétera, y así de Polonia y de tantos países, ¿no? Pero en cambio los judíos americanos pues se resisten. Y europeos, ¿no? Y europeos, pero sobre todo norteamericanos, donde hay 6 millones y que controlan, pues para qué vamos a hablar, no solo Hollywood, sino bancos,
los diamantes, en fin, todo, centros estratégicos y bueno, empresas de tecnología, de alta tecnología impresionantes en Estados Unidos. Y pues también, como tú dices, europeos. En Londres hay una gran cantidad de judíos, en Milán, Sí, en España no hay muchos, pero sí hay muchos que son latentes, incluso, ¿no? Bueno, aquí además en España estamos, porque los sefardíes, que según la computadora que mide los ancestros por apellidos en Tel Aviv, pues determina que hay como 4 millones de españoles que son o somos sefardíes. Y que está latente que en su día a lo mejor tienen que tomar esa misma decisión de irse para allá. No cabe duda. ¿Por qué? Porque Dios producirá que los sefardíes se pongan en favor de Israel. Se pongan en favor de Israel, que ha destruido las instalaciones atómicas en justa defensa por la amenaza, vamos, ante Dios y de destruir Israel que ha hecho Irán públicamente. Y entonces, pues apaga y vámonos. ¿Y por qué nos pondremos en defensa? Porque lo producirá el Espíritu de Dios, porque producirá esa especie de consanguinidad, porque no te quepa duda de que las raíces étnicas son ancestrales y permanecen. Hay una parte espiritual que está dentro de esas raíces, ¿no? Sí, claro, y una afinidad a la justicia, si esas raíces son de la descendencia de Abraham en el sentido israelita. ¿Por qué? Pues porque ahí va Dios implantando en la conciencia lo que es pertenecer, nada menos que a un pueblo escogido, apartado para Dios, en el ideal, en el plan, aunque no en la práctica se haya conseguido, ¿no? Y se cumplirá entonces esa profecía de Abdías 20, que es impresionante, y que menciona España, porque Estados Unidos va a dejar de ser mencionado en la escatología final. No tiene relevancia ninguna. La va a tener los 10 dedos de hierro y los 10 dedos de barro, que son la unión. Bueno, la unión. No logran unirse, pero la conjunción de los países de Europa descendientes del Imperio Romano, que son los que dirigen Europa. Aunque seamos 27, aquí hay 10 que dirigen, y encima de esos 10 hay 2 o 3. Y además ha salido el que no formaba parte de esos 10 dedos de hierro, que es Inglaterra. Y por tanto, eso ha liberado a los 10 dedos de hierro para consolidarse como una nación, como un conjunto férreo de naciones, a lo cual siempre estorbó Inglaterra, por su independentismo, por su orgullo de moneda. Ni siquiera participó de la moneda, etcétera, ¿no? Y de alguna manera ha sido un freno que ahora se que es quitado, ¿no? Pues todo eso es cumplimiento escatológico. Y por eso Europa va a consolidarse como una reacción de defensa, incluso, y como un plan Illuminati, de poderío en todos los sentidos, y se va a unir a los 10 dedos de barro, que son los árabes, para formar esa última bestia que vio Nabucodonosor de los pies, que es el último reino del anticristo. Y ahí en Abdías 20 dice: y los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev. Sefarad es España, igual que Tarsis. Hay varias profecías impresionantes en las cuales vamos a intervenir como España. Tarsis es España. Las naves de Tarsis llevarán a casa a los
que vienen haciendo la ley ya a los huidos de los cazadores, porque en esa profecía de Ezequiel y de Jeremías dice: y después enviaré los cazadores, puesto que no queréis, enviaré los cazadores. Los pescadores pescan vivo al pez, pero los cazadores matan y agarran la presa. Entonces, por su vida, sí que, por el pellejo, por salvar el pellejo, sí que los judíos, ahí, ante eso, la vida para ellos es más sagrada. Aunque algunos en Alemania se entontecieron de tal manera por aferrarse a su tesoro económico, que pagaban hasta el billete para irse en los trenes a las cámaras. O sea, esto no creyéndose que iba a pasar nada, les iba a pasar nada malo. Y conclusión... Así que España tiene parte profética en la escatología final, ¿no?, de los tiempos. Pero tiene una parte profética tan grande como que las naves de Tarsis formarán parte de esa Ruth moabita gentil que acoge a la Noemí herida, perseguida, viuda, desamparada, ¿no? Y está profetizando en Isaías, precisamente, que de las naves de Tarsis traerán a mis hijos de todos los pueblos con sus tesoros, sus riquezas hacia Israel, ¿no? Y luego más los sefardíes que tendremos o tendrán que huir, y todo aquel que apoye. Así como ahora, si hablas un poco bueno de Franco, que algo bueno tendría. Puedes hablar, por ejemplo, tú ahora puedes hablar de Franco 90% de malo y te aplauden todo lo que quieras. Si hablas del 10% de lo bueno que tuvo, que probablemente es más. Sí, no, hay cosas buenas. Ahí ya en los 40 años de gobierno, el tema de los sindicatos, de la protección, es decir, hay cosas... Pero un montón, o sea, el otro día salieron una lista de avances positivos en favor de los trabajadores, en favor de las empresas, en favor de la energía, por favor, las hidroeléctricas que hizo Franco y tal. Pues si tú dices algo bueno, automáticamente te tachan ya de que eres un facha, un franquista, pero no puede haber nada bueno. En cambio, pues oye, puedes hablar bien del Che Guevara, y de Castro y de Maduro, y no hables nada malo, o de los comunistas, o de los de Stalin, Stalin. Entonces, yo creo que en esta situación, pues lo que sí va a haber es un incremento no solo ya de los rumores, como Jesús advierte, sino de guerras. Y habrá rumores de guerras y guerras, hasta concluir en la última guerra mundial, que será ya una consecuencia de una trayectoria de guerras y guerras y guerras, en las cuales los gobiernos que vean que no pasa nada, como un pirómano asesino, si ve que hay 2 incendios y no dan abasto los bomberos, pues enciende fuegos por todos lados para satisfacer su afán malvado, ¿no? Y entonces, cuando surgen 30 incendios a la vez en distintas partes de una comarca, no puede ser que eso se haya producido pues porque un rayo de sol ha dado con un vidrio, por un rayo de una tormenta, lo que sea. No. Los pirómanos se despiertan y dicen: aquí no hay bomberos suficientes, aquí no me pillan, aquí voy a desahogar mi maldad, porque el demonio de Moloch, las huestes de Moloch, que incluso poseen a las personas haciéndoles pirómanos sádicos, que se deleitan en ese espectáculo, pues no puedan contenerse. De la misma manera, los gobernantes no se van a poder contener para intentar venganzas o reivindicaciones viejas, o recuperar territorios, o tomar botín, sobre todo porque siempre tiene que estar la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, tomar botín e intentar salir de la desesperación económica en la que se encuentran. Entonces, vamos a encontrarnos con esos jinetes cabalgando
sobre todo la ya tierra. están. Bueno, el primer jinete, que es el caballo blanco, ya ha expandido la apostasía por toda la tierra y ha cumplido. Aunque trabajan su plan de lanzar simultáneamente, flechas, ¿no? No solamente en el tiempo, sí, sino también simultáneamente. Inmediatamente, ¿no? Uno detrás de otro, o incluso puede acelerarse según el Cairo, según Dios desate, el ir uno detrás de otro. Inmediatamente después de la guerra, e incluso durante la guerra, la hambruna no comienza después de la guerra. La hambruna en muchos casos es parte de la guerra. Porque claro, ¿qué pasó en Alemania? Pues que vendían un piano de cola para comprar 1 kilo de azúcar. O sea, imagínate qué situación, ¿no? Llegaron de la escasez de alimentos, ¿no? Y en esta escalada de guerras, pues la empatía va a ser inevitable. Y podríamos pensar que eso significa que los focos de guerras que existen se multipliquen. Hoy, hasta que llegue un punto de la culminación bélica, profetizada por Jesús, nación contra nación y reino contra reino. Todos contra todos, y sálvese el que pueda. Hoy entre las cosas que había en esta situación de guerra o entre Ucrania y Rusia, está habiendo ataques cibernéticos, ¿no? En ambas direcciones. Es decir, que no solamente hay, y esto supone, yo recuerdo hace poco hablando con un pastor, ¿no? Yo decía, mira, es que la dependencia que estamos teniendo de Internet es tal que no hay dinero, porque se corta, es decir, todas las transacciones son vía Internet. Si alguien se mete y corta ahí, la gente no tiene acceso a dinero, no tiene acceso a nada. Los aviones no pueden volar porque funcionan los trenes tampoco. Solamente los autobuses y vehículos particulares van a poder funcionar, pero hay tanta dependencia de ese mundo virtual, que no sé por qué le llaman virtual, que un ataque cibernético puede paralizar una sociedad entera, ¿no? Bueno, de hecho ya está la guerra de Internet mediática y no solamente activa de inutilizar instalaciones, pues por ejemplo Israel ya lo practicó contra las instalaciones, los laboratorios, etcétera, de Irán, ¿no? Y como son expertos en todo lo que tiene que ver con Internet y pues es un arma terrible. ¿Te imaginas? Que puede producir apagones y entonces viene el caos. Cuando hay un apagón en una ciudad, pues salen los salvajes a robar en la oscuridad, porque eso tardará. Sí, el pillaje, ¿verdad? El pillaje se desata de una manera, pues porque el ladrón compulsivo que está frenado porque tiene miedo a que le pillen, pues ese demonio que le tiene ahí atado o poseído lo impulsa a decir, esta es la mía, ¿no? Caos. Pero efectivamente, una de las profecías que yo creo que va a cumplirse y que utilizará Dios para quebrantar todo este mundo informático y desolar con ese quebrantamiento, es que dice: el sol iluminará 7 veces más y la luna iluminará como el sol. ¿Qué haces con eso? Pues esto será que el sol tendrá unas explosiones tan fuertes que lanzará un aumento de radiaciones y de luz tan intensa que destruye los satélites. Yo tuve esa luz que me dio a pensar, luego al descubrir ese versículo, me dio a pensar
¿qué consecuencias tendrían explosiones solares a ese nivel de que tenga 7 veces más de potencia lumínica el Sol, ¿no? Y la Luna? Imagínate, pues, me dio a pensar cuando hace no sé cuántos años o décadas, ya no recuerdo, que algunos satélites temblaron porque estuvieron a punto de calentarse de quemarse por una explosión solar. Y empezó a temblar todo el sistema, ¿no? ¿Cómo va a quebrantar Dios a todos estos monstruos tecnológicos, a Soros y a Bill Gates y a todos estos? ¿Cómo los va a quebrantar? Arruinándolos por completo, ¿no? Porque es que en estas situaciones el dinero no va a valer nada. ¿Qué ha pasado con esta guerra hoy? Que el 50% del rublo ha bajado. Entonces, si Europa no reacciona para nada y Estados Unidos tampoco se mete en conflicto, pues ¿qué va a hacer China? Ahora ya se acabaron los Juegos Olímpicos, ahora vamos a jugar al póker. A ver cómo te desplumo, ¿no? Y entonces va a ver cómo se zampa. Estará esperando a ver cómo sale la jugada de Putin, porque ahora están en alianza. Sí. Y tú te zampas por aquí y yo me zampo por allá. Y aquí y se va a intentar zampar Taiwán, que es el que lo ha jurado y perjurado y que tiene esa obsesión de que es China y China, eso pertenece a China, ¿no? Históricamente pues pertenecía, pero... Y la Indochina no, y la zona de Indochina y todo eso también es, ¿no? Pero no tiene mucho interés ahí. No tiene interés. No. Primero porque es un pueblo... Yo estoy pensando en Corea del Sur, Vietnam, Laos, Camboya, toda esa zona, ¿no? Eso puede ser que esa conflagración de acuerdos utilice al lunático de Corea del Norte, porque es que es curioso ver cómo un presidente político de nuestro país ha sido utilizado por un Rasputín que él ha nombrado como secretario general y se ha tragado sus instigaciones políticas para intentar sobresalir al máximo. Pues no es tan difícil provocar a un megalómano como el de Corea del Norte. China lo puede hacer, o Rusia. Y aquí lo que se trata es de usar cabezas de turco para, primero, cortinas de humo, para desviar la atención en ese sentido y para desestabilizar o para zamparse. El cabeza de turco es el que se lleva todas las tortas y la sangría de multitud de soldados que mueren fanatizados porque el dirigente es como un dios y van hipnotizados y locos, también por el miedo. Porque Trump le paraba los pies, pero Biden no le va a parar los pies. Este no va a parar. Ahí estuvo la quinta flota. Veremos a ver si supera este año, porque Dios está por encima. A mí me llama la atención cómo a la caída le precede la soberbia y cómo así pudimos ver en la intervención de Casado en esa moción de censura. En esa moción de censura que hizo Abascal. A Santiago Abascal, pues se comportó como una bestia energúmena, tan repugnante que yo creo que ofendió a Dios y lo ha derribado. Ofendió a Dios grandemente, porque si algo impide la misericordia de Dios es la soberbia obstinada. La soberbia persistente, porque si el soberbio se humilla y reconoce su soberbia y pide socorro, pide perdón, Dios vuelve a manifestar su misericordia. Pero esto ha sido una soberbia persistente. Y bueno, voy al caso ahora de que encima ni siquiera acaba de dimitir, que dimitirá, ha prometido en el Congreso.
España encima está lanzándose como Quijote. Ahora, 800 soldados ha enviado y hoy está la Junta de Seguridad Nacional, presidida por el rey, para involucrarse más en esta sí, a lo mejor nuestro presidente, para crear puestos de trabajo, pues contrata 1 millón de mercenarios españoles o extranjeros, nacionalizados o no en nuestro país, para decir que ha creado 1 millón de puestos de trabajo, porque veremos a ver las noticias de este mes de febrero, que está a punto de terminar, cómo manifiestan una debacle laboral. Y la debacle está ahí. El 7% va a haber de inflación, no ya el 6, sino el 7. Y después, los intereses de la deuda subiendo, porque aunque la deuda con Europa de momento no se pronuncia en que va a subir los intereses, pero sí se ha pronunciado en que va a dejar de comprar, lo que implica riesgo para las naciones. Es decir, que, ¿cómo se llama? Sí, la prima de riesgo está ya otra vez repuntando. Está repuntando, y entonces si hasta Alemania está en peligro, y si Alemania está en peligro de recesión, parece ser que este mes tiene un mes de recesión por primera vez en un montón de años, recesión, pues, y el bono alemán que pagaban por comprarlo, pues ahora empiezan a pensar en cobrar por comprarlo. Entonces, pues, y una situación así, España puede hacer el Quijote una vez más, en esa prepotencia absurda de tirar la casa por la ventana, y gastar lo que no tiene, y bueno, ya veremos. Mientras tanto, aquí voy moviendo las plumas de gallo y abriendo las alas de pavo real, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Y sin tener ni idea espiritual de lo que está pasando en el mundo, me llama la atención tanto periodistas, comentaristas, algunos de ellos pues bastante doctos en términos naturales, pero no tienen ni idea de la escatología ni de lo que es la providencia y la profecía de Dios, y el juicio y castigo de Dios, y cómo Dios controla su creación y toda la humanidad, y a los demonios los suelta, los ata, y bendice y castiga y humilla y ensalza. Pues para tener sabiduría en temas escatológicos, me decías antes de empezar el programa que estáis preparando una programación especial, ¿no? Si Dios quiere, iniciaremos un programa que esperamos, me gustaría que se llamara Palabras Proféticas, de un análisis profundo de las profecías bíblicas, que quedan por cumplirse, que se están cumpliendo, y que pueden ser concatenadas con la escatología pasada, cumplida, porque hay escatología cumplida, escatología futura, y luego está la tensión de la relación entre la pasada, la cumplida y la futura, porque existe una interrelación simplemente de repetición. Dios profetiza que va a hacer esto y luego lo vuelve a repetir, porque a los hombres nos cuesta aprender el aviso de Dios, y se nos olvida. Sí, en el momento en que el problema se soluciona, aquí hay fiesta y nos olvidamos de cuál es el motivo por el cual ocurrió, ¿no? Así que, bueno, les avisaremos por todos los medios que, si Dios quiere, a primeros de marzo empezará un programa semanal. Será de 15 minutos, o sea, porque, claro, es muy intenso, muy... Para poder asimilar. Para, ¿no?, poderlo asimilar y estudiarlo, y que, bueno, pues que esperamos que pueda
aclarar las perspectivas que tenemos, que serán maravillosas incluso para los hijos de Dios, porque tendremos la mejor bendición, que es la salvación de muchas almas, a pesar de las aflicciones, la salvación de muchas almas quebrantadas, y que es lo principal. Al final no hay otra cosa más importante que ser salvo y que las almas sean salvadas. Sí. Así que, aunque hay que ir preparando ya la pala, todavía hay tiempo, todavía estamos a tiempo, y qué bueno que no nos pille desprovistos o ignorantes de lo que viene, porque haya luz suficiente, y no como lo que decías de los políticos que van dando tumbos de ciego, y algunos con buena voluntad y otros sin ella, pero pegándose con todos los obstáculos por el camino, ¿no? Gracias, Miguel, gracias al Señor por este programa, por tus reflexiones, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Antes de acabar, quería terminar orando. Claro. Padre bendito, Sí, Padre. queremos que tú nos des la paz, la tranquilidad de poder afrontar todas las circunstancias que vienen, a veces impresionantes, que no caigamos en la trampa del terror, de ese Dios pan, de ese demonio, sí, sino que podamos en tu paz mantenernos firmes y poder llevar a esperanza a aquellos que no la tienen. Señor, por eso vivifícanos, vivifica a tu pueblo, llénanos con la paz, la seguridad de tu espíritu, y que podamos cumplir con tus propósitos puntuales para este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a lo dicho, Dios les bendiga en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, y que podamos tener más programas como este. Que Dios les bendiga.